Saludos, sean todas y todos bienvenidos a su espacio de Multimedia Global. En esta ocasión estamos desarrollando una serie de entrevistas en el marco de la celebración del Festival de Cine Dominicano, auspiciado por el Centro de Estudios Funglode. En esta ocasión nos encontramos en compañía de un profesor, abogado, experto en materia audiovisual y finanzas en todo este mundo cinematográfico. Con nosotros, Francisco Meléndez. Bienvenido, Francisco, a este espacio de Multimedia Global. Muchas gracias por la invitación y un gusto, a la orden. ¿Qué tal su experiencia en la participación de este Festival de Cine Dominicano en su versión 2024? Pues muy interesante, porque analizando la trayectoria del audiovisual dominicano te das cuenta que han funcionado las medidas de estímulos fiscales y que están funcionando, y ves como poco a poco la cinematografía va mutando hacia una cuestión sin dejar de lado lo artístico, pero también toca mucho lo industrial, y se hablan ya de otros conceptos en materia económica y financiera, que es súper interesante poder haberlo visto. O sea que el festival al final te da muestra de que ciertas políticas que se han llevado a cabo están teniendo su jugo, ¿no? Están solidificándose. Está muy bien, muy buena experiencia. Y es importante esa observación que haces en torno al tema del financiamiento, porque siempre se aprecia la parte artística del cine, pero innegablemente el sustento económico es lo que lo hace posible. En este sentido, Francisco, ¿qué tal tu experiencia? ¿Cómo has visto que han ido evolucionando los tiempos, sobre todo el mundo de la industria del cine latinoamericano? Bueno, es muy interesante porque al final el cine lo vemos reflejado en las técnicas normativas. Entonces hemos pasado de técnicas normativas de los años 60, donde se producía un cine muy concreto, diverso pero concreto, ¿no? En cada país con ramas muy concretas de producción, y hemos visto cómo eso se ha ido diversificando con el acceso al conocimiento. Luego, dentro de la parte de financiación, lo que vemos dentro de la normativa es que ha ido mutando esas redacciones normativas y han ido asimilando no solo conceptos creativos, sino que han ido asimilando también conceptos financieros. Entonces vamos viendo cómo se va evolucionando. Evidentemente, cualquier persona que quiera llevar a cabo una obra audiovisual es fundamental la financiación, porque la financiación no solo es una cuestión que te permite concluir la obra a una calidad razonable, sino que te permite generar o intentar generar industria. Es decir, si en nuestro sector no tenemos financiación y todo el tiempo las obras audiovisuales se producen desde un punto de vista de voluntariado, la gente tiene que comer. Nunca vamos a poder generar unos profesionales que puedan dedicarse a esto y llegar a una excelencia, ¿no? Entonces, todo este cambio en los sistemas de financiación, la apertura de los incentivos fiscales en diferentes países, bien sea sistemas de tax shelter, tax rebate, tax credit o exención de impuestos, son fundamentales, una herramienta fundamental que se utilizan en todos los países del mundo que tienen una cinematografía normativamente avanzada, y vemos el impacto y es súper importante y está funcionando. Cada vez vemos mejores técnicos, llevamos los guiones a otro punto. No olvidemos el tema de la animación, que está cogiendo también otra vez otro vuelo, o sea, gracias a los estímulos normativos y a la técnica financiera. Es súper importante armar financieramente los proyectos. Interesante. Tú sabes, Francisco, que cuando hablamos de Latinoamérica, la industria del cine, es innegable hablar que su gran sustento ha sido, su puerta de entrada, el cine independiente. Y me gustaría saber, a pesar de los avances, los marcos regulatorios, los esfuerzos de los gobiernos también para apoyar esta industria del séptimo arte, ¿cuáles son los desafíos que continúan presentes en términos de financiación en el cine independiente? ¿Se ha visto un cambio? ¿Se ha podido apreciar una evolución en este sentido? Sí, a ver, evidentemente el cine independiente, a mi modo de ver, a mí todo el cine me parece bien, es cine, pero el cine independiente es muy importante para la industria, es decir, es muy importante porque es donde a veces, en ocasiones, hay más experimentación en la creación. El cine independiente estuvo un poco, o había un ruido de estar en duda, ¿no? Sobre todo con la irrupción de las plataformas y demás. Hubo un momento que antes de la irrupción de las plataformas, como que la coproducción nos daba un poco de pereza dentro del cine independiente con países de nuestro entorno iberoamericano, pero con la irrupción de las plataformas se han generado muchos efectos, ¿no? Un crecimiento en la producción,
muy bien. Unos accesos a financiación que antes no existían, esas ventanas que, bueno, se mutaron, ¿no?, del DVD y ahora estamos hablando de plataformas, pero fundamentalmente yo creo que ahora viene una nueva ola de coproducciones independientes muy fuerte, porque es la forma de poder completar esquemas de financiación independiente, y eso creo que se va a transmitir también, esos esquemas de coproducción, dentro del esquema de coproducción y producción independiente, a los canales de televisión, a las televisoras, que no tienen igual tanta capacidad financiera como una multinacional, pero necesita tener también productos que puedan competir. Entonces yo creo que vamos a ver cómo poco a poco, de hecho ya están existiendo conversaciones, va a existir, yo creo, a mi modo de ver, y es una opinión, va a existir un crecimiento todavía mayor de las producciones independientes iberoamericanas. Es importante que los gobiernos, no es una cuestión de ir contra nadie, ¿no?, pero que puedan generar ciertas ayudas para que estas producciones puedan acceder a financiación en diferentes territorios. Eso va a ser un gran tema súper interesante a observar. Innegablemente. A propósito de las plataformas digitales, mucho se ha dicho de su entrada, se ha asumido incluso de forma disruptiva que han entrado y han cambiado el mercado, pero en términos económicos reales, ¿cómo esto ha impactado en términos financieros la industria del cine? Bueno, la irrupción de las plataformas ha traído, bueno, voy 3 pasos atrás. Es decir, nosotros en el mundo iberoamericano normalmente el hecho de la propiedad intelectual dentro del audiovisual era algo que en concepto económico tradicionalmente era como, bueno, es una película, ¿no? Pero, y el mundo inmobiliario, sin embargo, nosotros estamos más acostumbrados a lo que podemos tocar, ¿no?, y valoramos. El mundo anglosajón, sin embargo, son expertos en el mundo de la propiedad intelectual, en el ámbito audiovisual, y han sabido ver un negocio muy importante en ese negocio intangible. Dentro de las fuentes de financiación, cuando hablábamos de la sustitución, nosotros teníamos dentro del sector independiente, ¿no?, fundamentalmente, teníamos una fuente de ingreso que era primero las preventas, que es parte del trabajo del coproductor, preventas en materia de free TV, pay TV, en función de la época. Teníamos también normalmente adelantos de mínimo garantizado de exhibición cinematográfica en salas, porque había mucho más, evidentemente, el acceso a las salas. No había tanto recurso, no había tecnología doméstica que pudiéramos ver películas, ¿no?, con cierta calidad. No había COVID. No había COVID, pero sobre todo también teníamos el tema del DVD de alquiler y de compra, ¿no? Y eso eran fuentes de financiación que han ido mutando con la entrada de las plataformas. Las plataformas han sabido ver, yo creo que con mucha pericia, un negocio, que es, como decíamos antes, el del intangible, y han podido subir mucho más el nivel de inversión en audiovisual en muchos países. Analicemos el caso de México, analicemos el caso de España y analicemos el caso de muchos otros países que son hub audiovisuales ahora mismo. Hoy ha salido un artículo, por ejemplo, de Uruguay, ¿no?, como hub audiovisual también. Esta noche, bueno, estoy con el cambio horario, entonces esta mañana, no sé, cómo hablan de Uruguay como hub audiovisual, es decir, bueno, y aquí en República Dominicana estáis viendo también cómo vienen producciones extranjeras fuertes, ¿no?, internacionales. Entonces, yo creo que también ha ayudado a desarrollar otro tipo de cinematografías como la animación, que tradicionalmente eran mucho más costosas de financiar. Entonces yo creo que está bien la partida, está muy abierta. En términos, por ejemplo, del mundo denso, por llamarlo de alguna manera, complicado, poco conocido de los copyrights, porque es un poquito paradójico. Las personas, por ejemplo, que estudian cine, que están muy inmersas en ese mundo artístico, pues no tenían muy claro el tema de las recaudaciones. Entonces siempre se inmiscuyen más en los temas de producción y demás. Pero ¿has pensado o han participado, existe actualmente algún foro, algunas mesas de diálogo que integren sectores, por lo menos de diálogo en Latinoamérica, para orientar, arrojar luz, informaciones en términos y capacitaciones en términos de copyrights y recaudaciones? Sí, a ver, en primer lugar a mí me gustaría incidir un poco en que si hablamos de profesionalización, hablamos de formación, hay un punto muy importante que yo creo que el alumnado tiene que tomar conciencia, es que evidentemente no va a estudiar una maestría en propiedad intelectual, pero debe saber las cuestiones básicas, elementales de propiedad intelectual, porque al final es de donde se come. Si no observamos los aspectos básicos de propiedad intelectual desde la generación de un proyecto,
yo creo que va a ser difícil que se pueda generar un dinero con el que puedas, uno, realizar tu proyecto, comer y poder generar la industria de la que hablábamos, ¿no? A raíz de esto. Siguiendo un paso más allá, el trabajo para mí de un productor, hay un documental que se llama Seducidos y Abandonados que resume muy bien esto. Hay una frase maravillosa que dice: el productor es aquella persona que se tira el 99% del tiempo buscando dinero y el 1% produciendo. Claro, ¿cómo buscas dinero? Buscas dinero con la pericia de poder diseccionar los derechos de explotación de propiedad intelectual, todas estas ventanas y territorios y periodos de tiempo. Si tú eso no lo tienes en un esquema dentro de un desarrollo de proyecto, mal plan de financiación estás realizando. Dicho esto, eso es parte de la recaudación, es decir, al final, si nosotros conseguimos prevender esos derechos, conseguimos recaudación para financiar la película. Y luego tenemos el negocio que es más arriesgado, que es el negocio de la explotación en salas. No sabemos si estrenamos, por ejemplo, en febrero y República Dominicana ha llegado a la final del Mundial de Básquet. No va a ir nadie a las salas de cine a ver la película, ¿no? Y puede ser un peliculón con una promoción enorme. No va a ir nadie. O un periodo muy denso de climatología adversa y de repente sale el sol y es un día para estar en el parque. No va a ir nadie, se preestrena la película potencialmente, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, si hablamos de recaudación, tener muy claro que no es parte del trabajo de cualquier persona que trabaje en una industria creativa, debe ser saber básicamente los aspectos de propiedad intelectual. Es decir, que en pocas palabras, a la hora de un estudiante de cine o ya graduado en esta materia, a la hora de presentar un dossier de una propuesta a una empresa multinacional, tiene que tomar en cuenta el tema del presupuesto para que sea realizable. Sin duda. Tú ten en cuenta, olvidémonos del sector audiovisual un minuto, pero si tú te quieres construir una casa y yo soy un banco y me dices que tu casa va a costar 5 millones de dólares y es una casa de 100 metros cuadrados, probablemente yo, si veo que las calidades no corresponden a 5 millones, vaya a desconfiar y no te vaya a dar el dinero, porque al final yo como banco recupero de que esa casa cueste lo que tú dices y tú tengas esa capacidad para realizarla. Entonces esto pasa un poco lo mismo, es decir, yo, si soy una persona que compra derechos, me gustaría ver, esto es una cuestión elemental, me gustaría ver que, uno, lo que voy a comprar esté protegido en materia de propiedad intelectual y tenga una cadena de derechos trazable. Dos, me gustaría ver que el presupuesto es realista a las calidades que me estás demostrando en el dossier, en el look que me está diciendo que va a tener esa obra audiovisual y, evidentemente, qué capacidad de gestión económica tienes. ¿Qué tan homologado está el marco legal, por decirlo de alguna manera, en materia de requerimientos para la presentación de un dossier, en términos legales, de recaudación y demás, el mercado latinoamericano con el anglosajón? ¿Se ha avanzado en ese sentido? A ver, está bastante más homologado de lo que parece. Sí que es verdad que a nivel normativo existen diferencias en materia de propiedad intelectual y en otras materias, pero al final, si tú analizas dosieres de venta de proyectos, vas a ver que todos tienen una característica similar. Con independencia del país donde se realice el desarrollo y donde haya estado registrado, te van a pedir un registro en materia de propiedad intelectual. El presupuesto, pues todo el mundo sabe lo que cuestan las cosas en cada país. Los que estamos en el sector, en el área financiera, sabemos lo que cuesta más o menos con determinadas calidades una obra audiovisual. Entonces todo eso, si bien es cierto que la normativa a veces tiene diferencias, pero está bastante estandarizado. Es decir, yo quiero también lanzar un mensaje que no estamos hablando de alquimia. Estamos hablando de un lenguaje audiovisual y estamos hablando de que al final siguen una serie de patrones los procesos de venta de obras audiovisuales. Sin meternos en un terreno muy pantanoso, pero evidentemente la cultura va evolucionando y esto está ligado inherentemente al arte y en cómo se produce la misma. Hemos visto cómo el mundo se ha ido adentrando en agendas, en ciertos temas, vamos a decir, de género y demás, y cómo esto ha impactado el cine. Impresiones positivas en torno a, negativas también. Si tienes la oportunidad y consideras, ¿cuál es tu consideración respecto a eso en materia de marco regulatorio? Me refiero específicamente
con un concepto que nació recientemente con el tema de los Rainbow Tags, que es como avisar en el contenido que se va a producir para que la audiencia y los padres puedan tener un conocimiento de qué sus hijos van a consumir en este sentido. ¿Puede tener esto algún tipo de implicación económica en los films? ¿Se le da una motivación mayor en términos económicos? ¿Es igual? ¿Qué implicación eso tiene? Esta pregunta es súper interesante porque estamos viviendo en Europa regulaciones en materia de impacto medioambiental, regulaciones en materia de inteligencia artificial, regulaciones en materia de igualdad, y esto son políticas de estímulo. Por lo tanto, nosotros vemos cómo en determinadas obras audiovisuales se prima que se tenga estas cuestiones en cuenta. Por ejemplo, nosotros en España, el sistema de ayudas directas español, si quieres acceder a ellas, tienes que contar con un plan de medioambiental. Es decir, tienes que hacer un seguimiento de la huella de carbono de la obra audiovisual que se produce y tienes que presentarlo al Estado, y es un requisito indispensable para que te concedan la ayuda. Y esto está siendo muy interesante ver, ¿no? En materia de cuotas de género, pues estamos viendo cómo hay un repunte de mujeres cineastas que están accediendo. O sea, yo creo que es positivo, es decir, al final el mundo evoluciona, no solo evoluciona nuestra forma de narrar, sino tiene que evolucionar también y ir aparejado a las políticas sociales. Insisto, en Europa tiene muchísima trascendencia esto. Interesante. Sabes que en el mundo de la música hay diversas plataformas que sirven para la recaudación, como es el caso de BMI, el caso de SoundTrust, empresas que están para recaudar y ayudar de intermediación para esos fondos que andan en el aire, en el caso de la música. En este caso de la cinematografía, ¿cuáles plataformas, herramientas están disponibles para los jóvenes que están incursionando sobre todo en este mundo cinematográfico? A ver, esto va a variar del tipo de producto que sea. Es decir, yo hablo de producto, disculpadme los artistas, porque al final como abogado lo tengo que enfocar así por el bien de los clientes, ¿no? O sea, verlo como... Entonces eso va a depender del tipo de producto. Es decir, la historia nos dice, o la historia económica, y esto no es palabra divina, hay millones de excepciones. Entonces, si es un producto independiente, inicial, con un bajo presupuesto, tenemos plataformas de crowdfunding que pueden funcionarte en algunos aspectos. Pero si vamos a proyectos de otra envergadura, normalmente vas a tener que ir por una línea, entre comillas, más tradicional de preventa de derechos. Ok, muy interesante. Bueno, yo diría que este mundo es muy complejo y en cada país hay sus particularidades. Te mencionaba... Muy bonito también. Sí, por supuesto, es lo interesante y ayuda también, como dicen en el derecho, en la jurisprudencia. Así es. En República Dominicana, en el año pasado, 2023, hubo una situación con la Asociación de Productores de Cine que hacían un reclamo en base a un fallo que hizo un tribunal dominicano respecto a los derechos de autor que se producían en torno a la proyección de materiales cinematográficos en las clínicas y hospitales. Y el fallo, pues, impedía que estos pudieran recaudar copyrights a través de la proyección de estos films. ¿Cuál es tu impresión respecto a este caso y si esto ha ocurrido con anterioridad en la región? Sí, ha ocurrido. Es decir, yo creo muchísimo en el Estado de Derecho. Creo muchísimo en la democracia y en el respeto absoluto al trabajo de las autoridades judiciales. Dicho lo cual, si analizamos la jurisprudencia en diferentes países que han podido suceder situaciones polémicas, la tendencia judicial normalmente es, oye, lo que tú estás proyectando en tu clínica hace que entre más gente a tu clínica, es decir, es un añadido para que el servicio o no, es decir, qué valor genera, ¿no? Entonces, normalmente los jueces, la jurisprudencia ha optado porque si era una cuestión incidental, no entrar, y si es una cuestión principal, sí, ¿vale? También es verdad que hay un papel muy importante de las entidades de gestión de derechos de los productores para sensibilizar y poder generar desarrollos normativos que, uno, no resulte una cuestión muy gravosa para estas clínicas y demás, pero que también permita vivir de la comunicación pública en esos puntos a los productores que al final, y al resto de autores que al final tienen que comer de esto, ¿no? Entonces, pero bueno, yo insisto, respeto muchísimo la labor judicial,
creo que eso debemos hacerlo porque es una cuestión esencial de un Estado democrático de derecho. Bueno, Francisco, un gran placer el haberte tenido en este espacio. No quisiéramos despedir sin antes, como este material lo consumen muchos estudiantes de cine, lo tienen como referencia, algún mensaje, alguna orientación a esa audiencia, sobre todo joven, que tiene esa curiosidad por incursionar en este mundo. Bueno, esto, como cualquier otra disciplina de estudio, es una cuestión de trabajo científico, o sea, tiene que haber un trabajo científico detrás de todo esto. El hecho de la creatividad, que yo lo observo, yo no soy creativo para nada, pero lo observo en muchas interacciones que tengo todos los días, durante varias horas del día. Al final, el hecho de la creación tiene un punto muy importante científico, no es hacer lo que quiero, como quiero, cuando quiero. Si tú analizas toda la gente que ha llegado a un éxito enorme, es gente que tiene una ciencia detrás. No es una cuestión... Tienen un punto de locura maravillosa, pero hay una ciencia detrás. 2, este es un sector que no hay que tener miedo al fracaso, pero hay que ser realistas, hay que comer y no hay ningún problema. Es decir, podemos estar 2 años hasta que conseguimos financiar nuestra vida y vivir de ella. Hay otros trabajos, no pasa nada, complementemos. No hay problema, no hay que tener miedo a esto, pero insisto, es mucho estudio, mucha ciencia y luego no ser etnocéntrico, muy importante, y tener una capacidad de empatía brutal con la ciudadanía en general. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Repito, un gran honor para nosotros. Un gusto. Esperamos que toda la audiencia hayan disfrutado de este contenido. Muchas gracias.